Bueno, yo vengo recontra emocionado. El día de hoy ha sido como si hubiera dado a luz después de un embarazo de 3 años, porque hace 3 años estábamos esperando que pudiéramos finalmente tener nuestra apertura del servicio en Miraflores. Así que acabo de venir, pero cual meteoro. Hoy es nuestro servicio de prueba. Hemos tenido un grupo, alquilamos una sala para 60 personas, full, y hoy día hubieron como 55 y era el servicio a puerta cerrada. Así que ya estamos viendo las opciones para el próximo servicio. Así que hay un buen grupo que ha ido a apoyar hoy día. Como ustedes saben, la idea es que podamos tener un servicio de prueba más y a partir de abril estamos comenzando ya a tener nuestras reuniones en ambas sedes, en el grupo de Miraflores y también el grupo de acá. Bueno, hoy día vamos a concluir una serie que hemos tenido durante el mes de enero, la cual llamamos Voces de la Ciudad. No sé si recuerdan, pero los que nos visitan quizá por primera vez, a manera de ayuda de memoria, el primer domingo tuvimos como invitado al pastor Weider Hidalgo y él nos compartía que lo que la ciudad más necesita es la verdad del Evangelio. En medio de todo el quebranto, de toda la situación tan difícil que estamos viviendo, nos recordó que el Evangelio es la mayor necesidad de las ciudades en el mundo, al punto que hay gente que está dispuesta a perder su vida con tal de llevar el Evangelio a muchas ciudades cerradas en el mundo, ¿no? Él es el director de La Voz de los Mártires. El domingo siguiente tuvimos al pastor Daniel Herold de Nueva Vida Surco, ¿no? Y él nos recordó otra verdad hermosa, que la iglesia sigue siendo el vehículo por medio del cual Dios quiere traer su bendición, su redención a las ciudades. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de los errores que podamos cometer muchas veces, porque donde hay gente siempre va a haber lamentablemente cosas buenas y cosas malas, y la iglesia del Señor en medio de eso también, Daniel nos recordó que la iglesia sigue siendo el vehículo por medio del cual Dios quiere bendecir a la ciudad. Y la semana pasada tuvimos al pastor Francis Castañeda de iCafé, quien está plantando una iglesia en Barranco, ¿no? Y él nos recordó también que la importancia de ser como iglesia un pueblo que adora, no solamente los días domingos, sino 24/7. Un pueblo que adora y como resultado de esa adoración se rinde a Dios para cumplir la voluntad de Dios en la ciudad donde Dios los ha puesto. Así que hoy para mí es un gusto poder terminar esta serie, redondear esta serie con un mensaje que quizás no es tan de esos mensajes tan emocionales que los va a hacer de repente, les va a arrancar una lagrimita, pero es uno de esos mensajes misiológicos que te va a ayudar a recordar cuán importante y estratégico es la ciudad. ¿Por qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestros recursos, nuestro ministerio aquí en la ciudad? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué la ciudad importa? ¿Por qué tu distrito, La Molina, importa? ¿Por qué el distrito, ahora venimos de Miraflores, importa? Donde sea que estés, la ciudad es tremendamente importante para el plan de Dios. Así que hoy día vamos a estar hablando acerca por qué la ciudad importa, por qué la ciudad importa para Dios y finalmente por qué la ciudad importa para los planes de la misión de Dios. ¿Ok? Ahora yo quiero que pienses en tu ciudad. Me imagino, los veo, la mayoría de ustedes seguramente ha crecido aquí en Lima, por ahí alguno ha crecido en Chanchamayo, hay otro que ha crecido de repente en Venezuela, ¿no? Algunos en zona más de campo que en zona urbana, pero yo crecí y nací aquí. Mi papá tenía una clínica, la clínica Belén, en Coronel Inclán 840 en Miraflores, así que nací allí en Miraflores, en la clínica de mi papá, y recuerdo desde muy chico. Mi papá me llevaba a la clínica casi a diario después del colegio, yo ahí hacía mis tareas y ahí salía a caminar, a pasear. Y Lima, me acuerdo, Miraflores era mucho más segura de lo que es hoy, ¿verdad? Luego fui al colegio San Agustín, que está ahí en Javier Prado con la vía expresa, ese fue mi colegio, hasta que me invitaron gentilmente a buscar otro colegio cuando estuve en tercero de media. Hasta ahora no entiendo por qué me invitaron a salir. ¿No? Pero acá veo varios rostros de personas también que empezaron en un colegio y terminaron en varios otros, ¿no, Juliana? Así es. Somos gente movida, ¿no? Somos gente movida. Entonces, pero recuerdo cómo era el colegio. El edificio más grande era el del Banco Continental que estaba atrás y no había nada más, ¿no? Y mi papá a los 10 años me compró mi primera motito, bueno, mi primera motito para la calle, porque ya desde los 8 corría motocross, pero a los 10 me compró una DAX, una 70, una Honda ST70, y recuerdo que andaba por todo Lima en mi moto desde los 10 y 11 años, pero al principio al colegio.
y cruzaba Javier Prado y andaba sin casco, sin brevete, ¿no? Y no lo digo para que me imiten, chicos, pero Lima de alguna manera te permitía. Yo sentía una Lima muy segura, muy distinta a la que vivimos. Había solamente un centro comercial. ¿Recuerdan cuál era? Camino Real, ¿no? Camino Real, ahí íbamos ahí al cine, Camino Real, ahí todos los ochenteros, cómo les brillan los ojos, ¿no? Camino Real, Carmín, ¿se acuerdan de Carmín o no? Esos eran los 80, ¿no? Y la feria del hogar, cuando íbamos a la feria y mi papá me dejaba ahí, todo el día lo pasábamos en la feria. Esa era la ciudad que yo recuerdo. Yo salía de mi casa, esta es la parte que no quiero dejar de contarles, la casa donde yo nací, donde vivía era en Santa Catalina. ¿Ustedes conocen dónde queda Santa Catalina? Bueno, Santa Catalina queda ahí entre Javier Prado y Nicolás Arriola, ¿no? Ahí en el vecinito nomás de San Borja, ¿no? Entonces, como a mí me preguntaban dónde vives, yo confieso y ahora seguro en el Evangelio de Cristo ya no tengo vergüenza, pero en esa época me daba vergüenza decir que era La Victoria, ¿no? Yo decía, vivo en Santa Catalina, ahí al costadito nomás de San Borja, ¿no? Somos más San Borja, ¿pero dónde? Bueno, La Victoria, ¿no? Pero esa es la Lima que yo recuerdo, ¿no? Una Lima, salíamos a jugar paletas afuera de la casa, poníamos piedras, de vez en cuando pasaba un micro, había que mover las cosas, ya pasa, y ahí seguía jugando en la calle, ¿no? Mis yuquitas en el mercado de Balconcillo. Y es que cuando uno recuerda la ciudad, hay cosas que uno recuerda con mucho cariño, ¿no? Seguro los venezolanos recordarán las, ¿cómo se llama? Caribañolas. No, eso es de Colombia, creo. Sí, me voy a enredar. Quedémonos en Perú, que es la cultura que yo conozco, ¿no? Pero también Lima ha cambiado mucho. O sea, Lima ya no es la misma ciudad que era. Hay cosas hermosas hoy día, ¿no? Grandes restaurantes, las mejores, encuentras muchas cosas, teatro, cultura, muchas oportunidades, educación, hay cosas lindas de la ciudad, pero también hay un lado oscuro de la ciudad. Hay un lado de la ciudad que realmente a uno lo hace pensar no veo la hora de mudarme fuera de la ciudad, vivir lejos de la ciudad para no tener que lidiar con todo este caos, ¿no? Tenemos varios amigos de acá que a veces van a Oxapampa, Posuso, y su sueño es quedarse a vivir allá, no tener que lidiar con el tráfico de Lima, no tener que lidiar con la inseguridad, con los robos, con todas las cosas que uno ve en la ciudad, que uno detesta, ¿no? Un lugar tan caótico, donde hay también tanta perversión, tanto dolor, tanta inseguridad. Y la ciudad de alguna manera nos genera esta relación de amor y odio. Hay cosas que amamos y hay cosas que detestamos acerca de la ciudad. Así que, permítame compartir en primer lugar por qué la ciudad es un sitio tremendamente estratégico e importante. Fíjate, en este siglo XXI, por primera vez en la historia de la humanidad, vivimos en un mundo que es más urbano que rural. Es decir, hay más gente que vive en la ciudad que en el campo. En este siglo, por primera vez en la historia. Para el 2050 se estima que el 80% de la población del mundo se mudará a las grandes ciudades del mundo. La gente va a seguir abandonando masivamente las áreas rurales, el campo, y se mudará a la ciudad. Eso es lo que viene, eso es lo que nos espera. Me encanta cómo lo pone Albert Mohler, el director del Seminario Bautista del Sur. Mira cómo describe la centralidad y la importancia que tiene la ciudad. Dice, esto es claro, las ciudades son donde la gente está. En menos de 300 años, nuestro mundo ha pasado de 3 a 80% urbano. ¿Qué tal aceleración y qué tal crecimiento que ha tenido la migración de la gente hacia la ciudad? Escucha, si la iglesia no aprende nuevos modelos de ministrar a las ciudades, nos encontraremos marginados mirando desde afuera. El Evangelio de Jesucristo debe llamar a una nueva generación de cristianos comprometidos a entrar en las ciudades, pues como los números lo demuestran, no hay otra alternativa.
¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Albert Mohler está diciendo, si la iglesia de alguna manera no encuentra de qué manera hacer que el evangelio sea relevante para la necesidad de la ciudad, vive su fe de tal manera que realmente tenga un impacto en la ciudad y deje de vivir como pequeñas burbujitas separadas de la ciudad. ¿Sabes lo que va a pasar con la iglesia de Cristo? Nos vamos a quedar como espectadores viendo cómo la ciudad cada vez más se aleja del corazón de Dios. Eso es lo que va a pasar. Algunos de ustedes habrán escuchado esa frase que dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Probablemente la mayoría no ha ido a Las Vegas y lo ha aplicado a alguna realidad que no quiere recordar. Lo que pasó aquí, se queda aquí, por favor, ¿ah? ¿No? La ciudad no es así. Lo que pasa en la ciudad tiene un impacto y una influencia en toda su zona alrededor. Lo que pasa, las decisiones que se toman en Lima, tienen un impacto en toda la nación. Y hasta en la región y en otros países. Lo que pasa en la ciudad no se queda en la ciudad. Ahora, vayamos de por qué las ciudades son importantes, son relevantes. Porque el futuro económico, el futuro social, el futuro espiritual del mundo está en las ciudades del mundo. Eso es lo primero que quiero que tengas sumamente claro. ¿Por qué estamos comprometidos con el ministerio en la ciudad? Ahora, ¿por qué la ciudad importa de manera especial para Dios? Y permíteme leer Génesis capítulo 1, verso 28. Ahí, al inicio de la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios comienza a revelar el plan que tenía para su creación y para la humanidad. Y los bendijo Dios, ¿a quién? A Adán y a Eva. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahora, lee conmigo lo que dice ahí. ¿Qué dice? Llenen, ¿qué? La tierra y sojuzgadla. Fíjate que en ese primer mandato de Dios, es un mandato biológico, es un mandato cultural. Les dice a Adán y Eva, el plan, el anhelo, el deseo que yo tengo para la raza humana es que se multiplique en gran manera y que la gloria de Dios, la imagen de Dios reflejada en el ser humano, cope toda la tierra. Así que cuando Dios imagina lo que va a ser la humanidad, Él no está imaginando el mundo de la familia Ingalls. Él no está imaginando de repente, no sé, ustedes han visto Heidi, de repente que está en la montañita, tu cabañita, tú feliz con tus hijitos y tus cabritas, y a 1 kilómetro vive tu vecino. Yo sé que a algunos les gustaría vivir así. Pero en el plan de Dios era ver un mundo y una tierra llena de gente. Ahora, yo sé que tú estás pensando, oye, pero un lugar lleno de gente debe ser algo caótico. Pero recuerda que cuando Dios da este mandato a Adán y Eva, Él está pensando en una tierra, por supuesto, no afectada por el pecado. El diseño de Dios era una ciudad perfecta. San Agustín habla de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, y cómo la ciudad de Dios, en el corazón de Dios, refleja justamente, imagínate una ciudad donde no hay inseguridad, donde no hay tráfico, donde no hay suciedad en las calles, donde la gente convive en armonía, donde tienes la mejor comida, eso ya lo tenemos. Un pedacito de cielo en el Perú, donde tienes la mejor arquitectura, la mejor belleza, la mejor estética, las mejores profesiones, la mejor educación y todos conviviendo en armonía. Ese era parte del diseño de Dios para las ciudades. Lamentablemente el pecado alteró el proyecto de Dios y el pecado afectó lo que son las ciudades hoy. Es por eso que tú en la ciudad hoy día ves la mejor expresión de la creatividad humana, pero también ves lo peor de lo que el ser humano puede ser capaz de hacer. La ciudad es esta mezcla de amor y odio, ¿verdad? Entre algo hermoso, entre oportunidades, pero también de dolor, de miseria, de desesperanza.
La ciudad comenzó en el corazón de Dios como un proyecto. Es más, la Biblia nos cuenta que la creación comenzó en un jardín, pero Apocalipsis nos dice que no va a terminar en un jardín, sino que va a terminar en una gran ciudad. Así que hacia allá vamos, hacia allá vamos. Las ciudades han tenido un rol protagónico a lo largo de toda la historia bíblica. Desde Génesis, cuando tú ves a Caín, luego que mata a Abel, dice que él huye, ¿verdad? Huye por su vida, y él es el fundador de la primera ciudad. Una ciudad que, lejos de ser lo que Dios tenía pensado para las ciudades, se convierte en un lugar de refugio para los que quieren huir de la presencia de Dios. La ciudad se convierte como Babel, en un lugar donde la gente quiere construir un nombre para sí, donde quiere encontrar su identidad, donde quiere construir una torre que llegue hasta el cielo, porque para que no necesiten de Dios. La ciudad se convierte en todo aquello que quizás también odias acerca de la ciudad a causa del pecado. Y en medio de eso, Dios nos recuerda una gran verdad, que Él tiene planes para que su pueblo sea un agente de redención en medio de esta ciudad que se está yendo, se está perdiendo, que podamos ser un medio por el cual traer esperanza, la esperanza del Evangelio. Porque hacia allá vamos. Y aunque no veamos en nuestro tiempo una ciudad redimida en su totalidad, estamos colaborando con lo que Dios está haciendo hasta el momento que Él nos lleve a su presencia. Y como dice Apocalipsis, veamos un nuevo cielo y una nueva tierra. No vamos a vivir en las nubes, vamos a vivir en una gran ciudad. Una ciudad como la ideó Dios desde el principio, pero que el pecado la afectó. Y mientras tanto, Dios llama a su pueblo, te llama a ti, me llama a mí, a ser parte de cambio de lo que está pasando en la ciudad. No que vivamos en pequeñas burbujas, aislados del quebranto de la ciudad. No que perdamos la esperanza y que simplemente no nos involucremos y tratemos de buscar el bienestar de los nuestros nada más. Por eso nos llamamos Iglesia de la Ciudad, porque entendemos que Dios ama a la ciudad, que nos ha llamado a buscar el bienestar de la ciudad, donde Él nos ha llamado y nos ha permitido poder florecer. Las ciudades en la Biblia, fíjate, todo el Antiguo Testamento está llena de nombres de ciudades, donde se dieron muchos de las historias de la presencia de Dios. Babel, Nínive, Babilonia, en Egipto, en Jerusalén, en Antioquía, en Macedonia, en Roma. Muchos de los discípulos nos cuentan las tradiciones que fueron enterrados ¿dónde? En la India, en África, en Asia, en las grandes ciudades, porque ellos entendieron que parte de la gran comisión, cuando Dios los envía a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos no fueron a los sitios rurales, al campo de lo último de la tierra, fueron donde la gente estaba. Y la gente estaba en las ciudades. Dios ama a la ciudad por una sencilla razón, porque hay más imagen de Dios por centímetro cuadrado que en cualquier otro lugar de la tierra. O sea, no es que Dios ame los edificios más que los árboles. Lo que Dios ama es a las personas. ¿Y dónde están las personas? Están en las ciudades. ¿Cómo puede Dios querer retirarse de la ciudad para irse a un lugar donde no hay tantas personas? Dios ama a la ciudad y por eso hacemos ministerio en la ciudad. Ahora, ¿por qué las ciudades importan para la misión de Dios? ¿Por qué la ciudad es importante para la misión de Dios? Fíjate, las ciudades son como una especie de imanes, ¿no? Atraen todo tipo de personas. Y especialmente a 4 grupos de personas que son estratégicas y especiales, yo creo, de alguna manera para Dios. Todas las personas son importantes para Dios, pero hay 4 grupos de personas que tú vas a encontrar masivamente en la ciudad. En primer lugar, a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Los jóvenes migran masivamente hacia la ciudad más próxima que tengan a su alcance en búsqueda de educación y de oportunidades de trabajo, ¿o no? Cuando estuvimos en los pueblitos, allá arriba de Ayacucho, en las zonas menos alcanzadas, vas a encontrar que a veces hay una escuelita primaria,
primitiva y primaria. Y cuando tú les preguntas a la gente, ¿y después qué hacen los chicos? Después se van al pueblo más cercano a continuar sus estudios. Y después llegan a Ayacucho, a la ciudad, a continuar sus estudios. Vivimos con mi esposa 13 años en Pucallpa. La gran mayoría de los hijos de las parejas que pudimos alcanzar en Mil Palmeras, muchos de sus hijos están estudiando ¿dónde? En Lima. Porque siempre están buscando la ciudad que tenga mejores oportunidades, más próxima y más cercana. El libro de Eclesiastés nos recuerda una verdad importantísima. ¿Qué dice? Acuérdate de tu Creador en los días ¿de qué? De tu juventud, antes que vengan los días malos. Busca a Dios cuando eres joven. ¿Dónde están los jóvenes? Están en la ciudad. Es por eso que hemos firmado un convenio también con Campus Outreach, que tienen un ministerio para alcanzar a los jóvenes universitarios. Estamos empezando este proyecto para tratar de entrar a las diferentes universidades privadas y alcanzar no a los chicos simpatizantes del cristianismo, sino aquellas mentes brillantes, seculares, que no quieren saber nada con Dios. Tenemos una tremenda responsabilidad con la siguiente generación. Veo rostros aquí, no sé cuántos de ustedes sean menores de 15 años, pero veo que los de 15 para abajo, no hay muchos, son una nueva generación. Y sabes, estamos a una generación, yo sé que Dios es fiel y es fiel a su pueblo, pero estamos a una generación de perder absolutamente nuestra presencia también en la ciudad. Hoy día leía en el libro de Jueces, cuando Dios nos cuenta ahí la historia y dice, cuando murió Josué y murieron toda la generación de ancianos que vieron el poder de Dios, cómo Dios les entregó la tierra prometida. Dice, una generación después nadie conocía a Dios. Los hijos que habían visto los milagros que Dios hizo en las vidas de sus padres, ahora los hijos ni siquiera sabían quién era Dios. Qué tremenda responsabilidad tenemos de formar a nuestros hijos, de invertir intergeneracionalmente. Tú que eres un hombre, una mujer mayor, quizás ya no tienes hijos en casa, de poder invertir y ver que la fe alcance a esa generación que viene. Recuerda que como iglesia Dios no solamente nos llama a cuidar de los nuestros. ¿Cuánto has aprendido con tus propios hijos cómo no ser un buen padre? Y ahora tus hijos ya no están en casa, pero tienes la experiencia. ¿Cuántos jovencitos y jovencitas no tienen un padre y una madre que quiere invertir en ellos y tú tienes la oportunidad de abrirles tu casa, de pasar tiempo con ellos? Si no invertimos en la siguiente generación, vamos a perder la batalla. Es por eso que queremos priorizar el trabajo con los jóvenes aquí. Guillermo Balbín empezó a reunirse con los jóvenes. De nuevo, no es un espacio para entretener a los jóvenes y digan, ay, yo quiero estar en la iglesia en vez de estar en cualquier otro lugar. Es la importancia de una lucha que se está librando, vida o muerte, por el corazón de los jóvenes. Y si los jóvenes, hijos de cristianos que vivieron una fe vibrante, están medios tibiones en su fe, ¿qué crees que les espera a sus hijos? ¿Qué crees que les espera a sus nietos? Tenemos una tremenda responsabilidad. Los jóvenes están en la ciudad. No podemos desconectarnos de esa realidad. Todos tenemos la oportunidad de involucrarnos en la vida de los jóvenes. No importa cuán mayor seas o en qué etapa de la vida te encuentres. Cuando Dios nos llama a la ciudad, nos invita a abrir los ojos. Y recuerda, para aquellas parejas que están en la etapa que estoy yo, que si ya no tenemos a nuestras hijas o a nuestros hijos en casa, tenemos a muchos otros jóvenes que necesitan que los acompañes y que inviertas en ellos. En segundo lugar, el otro grupo de gente que es estratégico para Dios y que están en la ciudad son lo que se conocen como las élites culturales. ¿Quiénes son las élites culturales? Son aquellas personas que a veces detrás de un escritorio son los que escriben los libros, son los que imaginan y escriben las canciones, son los que narran las historias en los noticieros, son los que le están diciendo al país qué creer, qué es bueno y qué es malo, qué está de moda, qué no está de moda.
¿Dónde está la gente más influyente del Perú? ¿Dónde están la mayoría de los influencers, youtubers, tiktokers? ¿Dónde está la gente que enseña en las grandes universidades? ¿Dónde están? ¿En qué parte del Perú están? Mayormente en Lima. ¿Y en qué parte de Lima esta gente vive, trabaja, juega, estudia? Mayormente están centralizadas en 6 distritos. ¿Cuáles son? San Isidro, Miraflores, San Borja, Barranco, Surco, La Molina. ¿Y sabes qué? En estos 6 distritos es donde hay menor presencia del Evangelio. Es por eso que cuando empezamos Iglesia de la Ciudad con el sueño de tratar de atender a un llamado particular. Dios llama a plantar iglesias en todo lugar. Lima es inmenso, 60% de Lima vive fuera de este centro o minicentro donde se juega el partido, muchas veces del desarrollo cultural. 60%, millones de personas. Todos los meses nos reunimos con un grupo de hermanos que están empezando iglesias en diferentes conos, en diferentes distritos, y todos nos acompañamos porque estamos en un mismo viaje. Pero a nosotros como Iglesia de la Ciudad, Dios nos ha llamado a estos distritos. Y hoy día ha sido un día genial, especial para nosotros, porque hemos tenido nuestro primer servicio de prueba en otro distrito, en Miraflores. 50 personas, acá hoy día quizás ahora hayan 70, 80 personas. Nuestro sueño no es ver necesariamente una mega iglesia, 200, 400, 500, 1000 personas crecer en un sitio para que la gente venga a ese sitio. Queremos multiplicar y ver la iglesia de Dios en diferentes lugares de la ciudad. Queremos desarrollar no solo un predicador. Acá tenemos 5 predicadores en una iglesia pequeña y rotamos el púlpito. Tenemos 15, 20 músicos en una iglesia pequeña. Tenemos 70% de esta iglesia sirviendo. Es un lugar, en muchas iglesias no lo ves. Tienes a un puñado de gente que son los ministros profesionales, y tienes a una audiencia de cientos y de miles que no hacen nada. Nosotros queremos, como verdaderos discípulos de Cristo, que podamos amar y servir al Señor en nuestras carreras, en nuestras profesiones, pero también en la iglesia local que sigue siendo central. Cuando tú plantas iglesias, tienes tanta oportunidad de ver a tanta gente sirviendo. No sabes la alegría que me dio a mí ahora en Miraflores, ver rostros nuevos manejando la multimedia, ver otro rostro nuevo tomando las fotos, ver otro rostro nuevo recibiendo a la gente, cuidando a los niños. Y mientras más iglesias vas plantando, una de las cosas que las plantaciones tienen es que necesitas voluntarios, necesitas gente que se involucre. La gente nueva inmediatamente puede comenzar a servir. Mientras en las iglesias ya establecidas mucho tiempo no experimentan ese mismo crecimiento. Porque para llegar a servir en un lugar, tienes que pasar un proceso, pero peor que para llegar a ser presidente del Perú. Perdón por la broma, pero las élites culturales están en la ciudad. En tercer lugar, los grupos no alcanzados, pero accesibles. Y cuando piensas en las ciudades, no solamente piensa en Lima, piensa en muchísimas de las mega ciudades del mundo. Piensa en Londres, piensa en Nueva York, piensa en París, piensa en Ciudad del Cabo. ¿Qué otra particularidad tiene incluso Lima? Es que muchísima gente de diferentes etnias y culturas y tradiciones vienen a la ciudad. Hace unas semanas alguien aquí en la iglesia me habló y me dijo, ¿sabes? Estoy trabajando en la casa de una familia musulmana y me encantaría poder llegar al corazón de esta familia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que probablemente esta pareja o esta familia musulmana, al mudarse de su zona de origen, está mucho más vulnerable y mucho más abierto para explorar que en su pueblo, donde es todo cerrado. Mucha de la gente que no estaría dispuesta a recibir el Evangelio, cuando se mudan a la ciudad y tienen que empezar una nueva red de contactos, de amigos, de estructuras de apoyo, están mucho más vulnerables para escuchar la verdad del Evangelio. Por mucho tiempo se ha entendido el llamado de Dios de las misiones, de ir hasta lo último de la tierra, ¿verdad?
Y la lectura que le hemos dado a ir a lo último de la tierra se ha centrado básicamente en ir a los lugares menos alcanzados por las civilizaciones. Pues ¿sabes lo que está pasando? Que lo último de la tierra se está mudando a la ciudad. Ya no tienes que irte al último rincón de la tierra para encontrar gente de diferentes trasfondos teológicos, religiones. En una sola ciudad los puedes encontrar. Leía que hay 3 millones de musulmanes viviendo en Londres. Hay más de 200 templos hindúes en Estados Unidos. 138 idiomas se hablan en Nueva York. Sal a caminar un día por el malecón en Miraflores y ponte a escuchar atentamente no sé cuántos idiomas de personas encuentres. Dios, en su gran plan de llevar su mensaje a toda la humanidad, en este plan de migración masiva a la ciudad, Dios está detrás. En medio de estas crisis que impulsan a la gente a la ciudad, Dios está detrás. Porque está haciendo a la gente no alcanzada más vulnerable al mensaje del Evangelio. Y Dios nos ha puesto allí en la ciudad para ser una iglesia que aprende a construir puentes con esta gente que muchas veces quizás es hasta hostil a tu fe y a tus creencias. Y nos ha puesto allí para amarlos, para conocerlos, para servirlos, no para juzgarlos y ponerte como si tú fueras moralmente superior a ellos porque tú ya conociste la verdad. Si la salvación es por gracia, si Dios nos alcanzó no por nada que nosotros hayamos hecho para merecerlo, entonces, ¿cómo puedes mirar a alguien por encima del hombro creyéndote superior a esa persona? Dios nos ha llamado a ser agentes de cambio, de ser receptores de esa gracia para extender esa gracia absolutamente a todas las personas. Y finalmente el cuarto grupo de personas que vas a encontrar en la ciudad, que son especialmente importantes para Dios. Todos somos importantes para Dios, pero este grupo es especialmente importante para Dios. Y son los pobres, los marginales. Dios tiene una pasión especial por aquellos que sufren muchas veces justamente o injustamente y viven en situaciones de abandono, de falta de oportunidades y de pobreza. ¿Y dónde vas a encontrar a los pobres más pobres? ¿Dónde los encuentras? Los encuentras en la ciudad. Veo aquí varios rostros de Pucallpa, donde he vivido muchos años. 13 años hemos hecho ministerio ahí en Pucallpa. Y es interesante porque hemos ido a hacer obra social, proyectos, pero no importa el lugar más pobre que tú vayas, donde los niños quizás de repente no tengan ni siquiera zapatos, están felices en el barro y en la lluvia, y cuando les da calor se meten al río. Pero con un sol vas y compras un, ¿cómo se llama? Un platal de chuchú. ¿Saben qué es chuchú? A ver, hagan un pucallpino, por favor, que les dé una clase cultural acá a estos limeñitos. Es un pescado, son pescaditos tipo pejerrey. Vas un sol ahí en el puerto y te dan una canasta llena de pescado, para ti y para toda tu familia. Y sigues caminando y encuentras los árboles llenos de plátano, saca tu plátano, tu yuca, de hambre no vas a morir. Y ropa no necesitas mucha porque el calor. Pero mira y anda a los lugares más pobres de Lima, donde no hay ni una gota de agua, donde no crece absolutamente nada porque es un desierto. En la pandemia hemos estado visitando muchos lugares muy difíciles, llevando comidas, canastas, alimentos a las ollas comunes, más alejadas. Y realmente es una situación terrible. Y Dios nos ha llamado como iglesia para hacer una bendición. Es por eso que como iglesia de la ciudad, de nuevo, gran parte del presupuesto de lo que Dios nos permite administrar por medio de la generosidad de sus hijos, va a servir estos proyectos. Este año 2023, les he comentado, tenemos como proyecto especial este año, trabajar con este hogar de niños enfermos de cáncer que vienen de provincias y sus familias, que no tienen dónde quedarse, que no saben qué van a comer al día siguiente. Todos los meses, empezando en enero, ya hemos comenzado con Silvana, con Esteban, a comprar alimentos, a llevarle alimentos, a orar por los niños, a involucrarnos. En el pasado lo hemos hecho con otros hogares de niñas, con diferentes lugares.
Porque Dios ha llamado a la iglesia de ser bendición para la ciudad. Y por más que estamos en una zona de clase media, media alta, donde hay de todo. Hay gente que tiene mucho dinero aquí, hay gente que tiene mucha necesidad aquí. Pero juntos Dios nos ha llamado a ser de bendición. No tenemos ninguna propiedad, no tenemos ningún templo, no tenemos nada. Alquilamos todo, casi todo el dinero que Dios nos permite tener es para bendecir a otros. Y esa es una bendición. Ahora, permíteme ir cerrando un poco este mensaje, retomando con la lectura de Jonás que hizo Juliana. Jonás capítulo 1, fíjate bien interesante, Dios llama a Jonás para ir a una de las ciudades más grandes de su época. ¿Cuál era la ciudad? Nínive. ¿Cuántas personas vivían en Nínive? 120,000 personas. En esa época, ¿te imaginas lo que era esa ciudad? 120,000 personas. Ahora, para que entiendas un poco la reacción de Jonás, ¿no? Dios le dice a Jonás, quiero que vayas a la ciudad. Esa ciudad que te da miedo, esa ciudad que detestas tanta cosa de la ciudad, esa ciudad insegura, esa ciudad llena de corrupción. Quiero que vayas a esa ciudad y quiero que les lleves el mensaje de esperanza. ¿Y qué hace Jonás? ¿Obedece? No. ¿Qué hace Jonás? Dios le dice, quiero que vayas a Nínive. Y quiero que pienses por un momento para que sea más personal para ti. Es como que Dios, en vez de Jonás, pon ahí tu nombre. Hans, Juliana, Lucas, Claudia, Rodrigo, Rosemary. Y te dice, quiero que seas de bendición para esa ciudad, para esa Lima hostil y difícil. ¿Qué hizo Jonás? Fue y se compró su boleto de barco, pero no hacia Nínive, sino fue y le dijo, Señor, me da un boleto de barco que sea en dirección totalmente opuesta a donde Dios me quiere mandar. Y mándame, aunque sea al fin del mundo, y dicen que ¿a dónde se va? Se va a Tarsis, y Tarsis era lo último de la tierra conocida. Él prefiere irse a lo último de la tierra, donde hay más plantas que personas, en vez de ir donde este grupo hostil, donde estaba la gente. Hoy día, ¿cuánta gente que quiere ir a misiones quiere ir a un lugar donde hay más plantas que personas? También hay necesidad, pero no la mayoría puede ir a los lugares donde hay más plantas que personas. Hay que ir donde hay más personas que plantas. Pero es que es feo, hay tráfico, hay corrupción, hay polución, te roban en todos lados. Sí, pues es que ahí es donde se necesita la presencia del Evangelio. No donde la gente vive como la familia Ingalls, con sus vaquitas y a 10 kilómetros otra casita y a 10 kilómetros otra casita. Dios los ama también. Dios llama a Jonás para ir a la ciudad y Jonás simplemente no quiere ir. Ahora, para que puedas entender un poquito, probablemente tú y yo hubiéramos tomado la misma decisión que Jonás. Así que yo sé que ustedes conocen la parte de Jonás de la ballena, ¿no? Tú hablas de Jonás, la ballena, ¿no? La ballena, él se fue, la ballena lo encontró, bueno, lo tiraron del barco, la tormenta, se lo lleva Pero ¿cuál es el gran mensaje ahí? Que Dios finalmente logra que Jonás vaya a donde no quería ir. Y probablemente estás aquí y tú no quieras estar aquí. Probablemente quisieras estar en cualquier otro lugar. Probablemente quisieras estar en otro país, quisieras estar en otra ciudad, pero estás aquí. Y Dios hace que Jonás vaya a Nínive. Y Jonás va a regañadientes. Él no quiere ir, así como ¿alguna vez te han llevado a un sitio que no quieres ir? Acá voy a aprovechar porque Olguita no está acá, pero hoy es el cumpleaños de mi suegro, ¿no? Ya va, no, mentira, yo lo quiero mucho a mi suegro, pero hay muchas veces que te llevan donde no quieres ir, ¿no? Y llegas y estás así de mala cara, ¿no? O sea, ya, ¿a qué hora nos vamos, no? Jonás llega a Nínive y Dios le dice, predícales el Evangelio. Jonás no quiere predicarles el Evangelio. ¿Por qué no quiere predicarles el Evangelio? Porque sabe que Dios es un Dios misericordioso y compasivo y que tiene el poder y la capacidad de hacer que estos miserables se arrepientan.
Y si crees que estoy exagerando, los ciudadanos de Nínive eran un equivalente a los nazis. Eran gente perversa, era gente malvada, era gente que cuando conquistaba un pueblo, dice que primero le sacaba los ojos a los hombres, luego los amarraban y luego asesinaban a las mujeres y a los niños para que ellos escuchen su quebranto y su dolor. Ese era Nínive para los judíos. ¿Entiendes por qué Jonás no quería ir? Así que lo más cercano es como te imagines que hubiera una ciudad aquí cerquita donde hayan 120,000 terroristas. Sí, esos terroristas violentos, esos terroristas que yo sé que es un tiempo sensible para hablar de esto, pero es la gente de repente que uno puede ver con más perversión dentro de su entorno. Y que Dios te diga que vayas a llevarles el mensaje de salvación. Jonás va y predica. A regañadientes, pero predica. Él no quería que Nínive se salve. Él los predica, pero no les ama, ¿no? Pasan 40 días, ahí él va predicando y va, se sube a una montañita y se sienta. Había mucho sol, Dios permite que crezca una plantita, se sienta a la sombra de la plantita, casi como si estuviera, yo me lo imagino como si comiendo su canchita, esperando el día límite para que el Señor destruyera a esa ciudad perversa. Y cuando llega el día, Dios hace un milagro. ¿Y qué ocurre en Nínive? Dice que se arrepintieron. Todos, 120,000 personas se arrepintieron y buscaron a Dios. ¿Qué hace Jonás? Jonás se quiere morir. Primero muerto antes que ver a estos recibiendo de tu gracia. Primero muerto antes que ver a esta ciudad perversa arrepentirse y creyendo en el Evangelio. Así que Dios lo reprende a Jonás. Jonás, estás a punto de querer desear la muerte porque se murió tu plantita. Y yo no voy a tener compasión por estas 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Hay tantas cosas que nos afligen tanto, ¿no? Uno ve en las redes tantas gente que hace campaña por tantas cosas que son bonitas, ¿no? Los arbolitos, el ecosistema, todo eso, por supuesto que importa. Las ballenas, los delfines, los gatitos, los perritos. Tengo perros, o sea, amo los animales, amo la creación, no me malinterpretes. Pero no puede ser que te conmueva más por la muerte de un gatito que por la vida de seres humanos. Hay una tremenda necesidad. Y Dios nos está llamando a responder a esa necesidad. Dios ama a la ciudad, por más perversa que ésta sea. Dios ama a Lima. Y Dios nos ha traído a Lima con tu deseo o sin tu deseo, estás en esta ciudad, con un propósito. Y miro especialmente a mis hermanos venezolanos, que sé que muchos de ustedes quizás quisieran estar de vuelta, pero Dios los tiene aquí. Y gracias a todos ustedes que están sirviendo en nuestra iglesia y han bendecido a tantas iglesias donde han llegado. Por su amor, por su compromiso. Gracias. Pero Dios los tiene en esta ciudad con un propósito. Y Dios nos tiene a nosotros en este distrito donde tú estás con un propósito. Para que aprendamos a poder vivir ese evangelio hermoso de tal manera que sea de bendición para otras personas. Jesús fue crucificado en las afueras de la ciudad de Jerusalén. De alguna manera para ilustrarnos que Él afuera de la ciudad cargó los pecados de la ciudad para poder redimirla y poderla salvar. Dios cargó nuestros pecados, el Señor cargó nuestros pecados en la cruz, Él nos perdonó
y nos envía de vuelta a esa ciudad para poder redimir y poder transformar. Que el Señor nos ayude a cambiar un poquito el chip. Que no utilicemos la ciudad solamente con todo lo bueno que nos ofrece y de ahí nos recluyamos en nuestras pequeñas burbujas seguras. Que Dios nos permita poder establecer puentes, poder ser de bendición y poder alcanzar a estos 4 grupos que están a nuestro alcance. Ser de bendición para los jóvenes que no conocen al Señor todavía. Ser de bendición para los más pobres, para la gente de otras culturas que están llegando a nuestro país y también no tener un prejuicio contra las élites culturales que necesitan también del Evangelio. Vamos a orar.